Buenas noches, hermanos. Yo voy a estar sirviendo como el intérprete y antes de darle cabida a la exposición de la palabra, les invito a abrir la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer el capítulo completo. 2 de Samuel, capítulo 7. Les recuerdo que es la palabra de Dios. Dios hablando a nuestras vidas. Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey: vaya, haga todo lo que está en su corazón, porque el Señor está con usted. Y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán: ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra a alguna de las tribus de Israel, a la cual he ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, te levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue insignificante ante tus ojos, oh Señor Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo concerniente a un futuro lejano. Y esta es la ley de los hombres, oh Señor Dios. ¿Y qué más podría decirte David? Pues tú conoces a tu siervo, oh Señor Dios. A causa de tu palabra, conforme a tu propio corazón, tú has hecho toda esta grandeza para que lo sepa tu siervo. Oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, al cual viniste a redimir para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto y de naciones y de sus dioses? Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, oh Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa, y haz según has hablado, y sea engrandecido tu nombre para siempre, al decirse: el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has revelado a tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por tanto, tu siervo ha hallado ánimo para elevar esta oración a ti. Ahora pues, oh Señor Dios,
Tú eres Dios, tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo a fin de que permanezca para siempre delante de ti. Porque tú, oh Señor Dios, has hablado y con tu bendición será bendita para siempre la casa de tu siervo. Antes de darle la palabra, vamos a orar. Gracias, Dios, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros un corazón que anhela escucharla y que nos transforme, Señor. Y también te suplicamos que guíes a Corey, Señor, en la predicación. Señor, cámbianos. Sé tú, Señor, transformando nuestras vidas a través de ella. En Cristo Jesús. Amén. So we're looking at passages that are about the kingdom of God. Así que estamos viendo pasajes que son acerca del reino de Dios. And this is definitely one of them. Y definitivamente este es uno de ellos. One commentator calls this passage a banquet of words. Un comentarista acerca de este pasaje se refirió como un banquete de palabras. And that's because it's the longest speech of God since Exodus. Y esto es porque es el discurso más largo de Dios desde Éxodo. And the reason for that is because God is making a covenant. Y la razón por la cual esto es así es porque Dios está estableciendo un pacto. He made a covenant with Moses, now he's making one with David. Él estableció un pacto con Moisés, ahora está estableciendo uno con David. But you won't find the word covenant anywhere in 2 Samuel 7. Pero no vamos a encontrar la palabra pacto en ningún lugar en 2 Samuel 7. But Psalm 89 verse 28 directly calls 2 Samuel 7 God's covenant with David. Sin embargo, Salmo 89, 28 explícitamente se refiere a 2 Samuel 7 como el pacto de Dios con David. And so a covenant is whenever God makes an unbreakable relationship with people. Así que un pacto es cada vez que Dios establece una relación inquebrantable con su pueblo. And it always includes a people, Y siempre va a incluir un pueblo, a land, una tierra, a hope for the future, una esperanza para el futuro and the presence of God. y la presencia de Dios. These are always the covenant promises. Estas son siempre las promesas del pacto. And you see the three great moments of this throughout the Bible. Y vemos los tres grandes momentos de esto a lo largo de la Escritura, From Abraham desde Abraham to Moses a Moisés to David. a David. And the promises get bigger and bigger. Y las promesas cada vez se vuelven más grandes y grandes. So this is the third great moment in the Old Testament Así que este es el tercer gran momento del Antiguo Testamento, of what we call the covenant of grace, el que llamamos el pacto de gracia. which means that this is one of the great moments of human history. Lo cual significa que entonces que este es uno de los grandes momentos de la historia de la humanidad. Now, when you read covenant chapters carefully, you see that they're actually all about God. Cuando leemos cuidadosamente los capítulos referentes a los pactos, nos daremos cuenta que siempre son acerca de Dios. So 9 times here, David says, Lord God. En 9 ocasiones aquí David dice, Señor Dios. So when we look at a covenant, we learn what kind of God the Christian God is. Así que cuando vemos los pactos nos damos cuenta qué tipo de Dios es el Dios de los cristianos. So let's see 3 things. Vamos a ver 3 cosas. God's covenant wisdom, La sabiduría del pacto de Dios, God's covenant presence, la presencia en el pacto de Dios and God's covenant love. y el amor del pacto de Dios. All right, so first, God's covenant wisdom. Comencemos entonces con la sabiduría del pacto de Dios. Verse 1 says that this is an unusual moment. El versículo 1 dice que este es un momento inusual. David is at rest. David está en un tiempo de descanso. He's usually fighting a war. Usualmente él está peleando una guerra. And it's not just that he's not at war, but that his heart is at rest. Y no solo es que no hay una guerra, sino que su propio corazón está en descanso. So he turns to Nathan the prophet. Así que él va donde Natán el profeta. This is the first time we meet Nathan. Es la primera vez que vemos a Natán en la Biblia. And he says, I'm living in luxury in Jerusalem. Y él dice, estoy viviendo en medio de lujo en Jerusalén, But the ark of God, where God dwells, pero el arca del Señor, donde él habita, he's in a tent. está en una tienda, He's homeless. está sin un hogar. And
That's not just. Y eso no es justo, It's not right. no es correcto. So he says, I want to build God a house. Y por eso dice, quiero construir a Dios una casa. Now the word house shows up 12 times in this passage. Ahora, la palabra casa aparece 12 veces en este pasaje And it's a triple entendre, 3 meanings. y tiene 3 significados. And the first is David says, I live in a house, Y David comienza diciendo, yo vivo en una casa, but I want God to live in a house. pero quiero que Dios viva en una casa. So the first means palace. Así que el primer significado es Second means pa- temple. palacio y luego es templo. And then later God says, no, I'm going to build you a house, Y luego Dios le dice a David, no, yo voy a construir para ti una casa, meaning a dynasty. lo cual significa una dinastía. So the word house is central, Así que la palabra casa viene a ser central, but it's used in 3 different ways. pero es usada en 3 maneras distintas. And here David says, I'm going to build God a house, a temple. Y aquí David está diciendo, voy a construir para Dios una casa, un templo, They're in God's land, Jerusalem, que esté en la tierra de Dios, en Jerusalén. and David's heart is right, Y el corazón de David era recto. and God always said he would establish his presence in Jerusalem. Y Dios había dicho que le establecería su presencia en Jerusalén. So this seems like the right move. Así que esto se mira como el movimiento correcto. And then verse 5, Y luego en el versículo 5, it says, God says no. donde Dios dice, no. He says, David, you want to build me a house? Dios le dice, David, ¿quieres construir para mí una casa? And that's a way of saying, who told you to do that? Y es una manera de decirle, ¿quién te dijo que lo hicieras? And what we quickly learn here Y lo que aprendemos rápidamente aquí is that although David is God's man, es que a pesar de que David es el hombre de Dios, God's great servant, el gran sirviente de Dios, that he lacks the wisdom of God. él carece de la sabiduría de Dios. In other words, he wants to do something for God, En otras palabras, él quiere hacer algo para Dios, but he doesn't understand God's plan. pero él no entiende el plan de Dios. And in the Old Testament, Y en el Antiguo Testamento, the Bible calls the unfolding mystery of God la Biblia llama el misterio de Dios que se despliega, the wisdom of God. la sabiduría de Dios. The wisdom of God is hidden to humanity. La sabiduría de Dios está oculta para la humanidad. So we saw on Sunday morning that the wisdom of God looks like foolishness. Vimos el domingo en la mañana que la sabiduría de Dios es como locura para la gente. And that's not just the cross. Y no solo la cruz, That's right here. no solo la cruz, sino aquí mismo, en este pasaje también. It makes sense for David to build God's temple. Tenía sentido para David construir un templo para Dios. And God says, you don't know what I'm doing. Y Dios le dice, no sabes lo que yo estoy haciendo. Now, in our lives, Ahora, en nuestras vidas, we say, this makes sense, God. en nuestras vidas nosotros decimos, Dios, esto tiene sentido. But why did you do that? Pero ¿por qué haces esto? Why did you take that away from me? ¿Por qué me quitas esto? Why did you take that person? ¿Por qué me quitaste esta persona? Why did you close that door? ¿Por qué cerraste esta puerta? Why this circumstance? ¿Por qué estas circunstancias? And the Bible, over and over again, Y la Biblia una y otra vez says the foolishness of God nos dice que lo necio de Dios is wiser than the wisdom of men. es mucho más sabio que la sabiduría de los hombres. And that means the number one rule about covenants Y eso es la regla o constituye la regla número 1 en cuanto a los pactos. is the same as when we look at our own lives, Es lo mismo que cuando vemos nuestras propias vidas. that God makes covenants. Dios establece pactos And God determines what a covenant's going to be like. y es Él el que determina parecido a qué va a ser un pacto. And that means God is doing things in our lives Y esto es porque Dios está haciendo cosas en nuestra vida that we can't possibly comprehend. que nosotros ni siquiera somos capaces de comprender. Because the foolishness of God Porque lo necio de Dios is wiser than the wisest of men. es mucho más sabio que el más sabio de los And hombres. I love in verse 8, Y me gusta en el versículo 8, it's almost comedic, it's almost, comedy. es como una comedia.
where he says, David, you want to build me a house? Es donde Dios le está diciendo, David, ¿tú vas a construirme a mí una casa? I pulled you off your shepherding duty. Yo te saqué de tus labores de pastor allá en el pastizal. You were a poor shepherd. Eras un pobre pastor. And now you're trying to determine the movements of redemptive history. Y ahora estás intentando determinar los movimientos de la historia de la redención. And see, it's a Job-like moment. Es como un momento como el de Job. Where at the end of the book of Job, God says, where were you? Al final del libro de Job, Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? You don't get to tell me how to run creation. Tú no eres el que me va a decir cómo llevar a cabo el proceso de creación. And so for us, a passage like this says, Así que para nosotros un pasaje como este nos dice, I have to presuppose that I don't understand the plan of God. necesito presuponer que yo no entiendo el plan de Dios. All the secret things, Todas las cosas secretas, the events, los the eventos, turns of history, los giros en la historia, how God uses suffering and pain, cómo Dios usa el sufrimiento y el dolor, the millions of reasons las millones de razones that trickle out like a wave into the ocean. que van como una ola en el mar. And instead I have to say, En cambio, yo debo decir, I can't think of a reason why, no puedo pensar en una razón de por qué, but if God is who he says he is, pero si Dios es quien Él dice ser, then I should expect he understands things I don't understand. entonces debo tener la esperanza de que Él entiende las cosas que yo no entiendo. And so if you're wrestling with your own life, Si estás luchando con tu propia vida and you're like the psalmist, you say, why? y eres como el salmista que se pregunta, ¿por qué? David said that. David dijo eso. He didn't understand. Él no entendía. And he recognized the mind of the Creator Y él entiende que la mente del Creador has to know things too great for me to know. debe entender cosas que son demasiado grandes para que yo las pueda entender. If he didn't, he wouldn't be God. Si no fuera así, él no sería Dios. And so here's a principle of Scripture. Así que aquí hay un principio de la Escritura. God's revelation La revelación de Dios often rejects our reason. a menudo rechaza nuestros razonamientos. What makes sense to me Lo que tiene sentido para mí is usurped by divine speech. es usurpado por el discurso divino. And instead, what God wants us to do, what God wants us to do En cambio, lo que Dios quiere que nosotros hagamos is to think God's thoughts after Him. es que es que pensemos los pensamientos de Dios luego de él. In other words, to try to so inhabit the world of the Bible En otras palabras, que estemos habitando en la palabra de la Escritura, that de la Biblia, we put on a biblical worldview. que podamos tener una manera de ver el mundo que sea bíblica. And so the New Testament says that you can have the wisdom of God. El Nuevo Testamento nos dice que podemos tener la sabiduría de Dios, You can grow into seeing things like God does. que podemos crecer y aprender a ver las cosas como Dios las ve. So James 1 verse 5. Por ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 5. If you lack wisdom, Si carece de sabiduría, if you can't see, si no puede ver, ask God pídale a Dios to help you see like He sees. para que le ayude a ver como Él ve. And it says He gives wisdom out generously. Y nos dice que Él da sabiduría de manera generosa. Now there's a second reason why David is not allowed to build God's house. Ahora, hay una segunda razón por la cual David no se le permitió construir la casa de Dios. Verse 11, God says, I've got to build your house. En el versículo 11 dice, yo tengo que construir tu casa. So he says, before David's family can do anything, God's got to do something. Así que antes de que la familia de David pudiera hacer algo, Dios debía hacer algo. And so here's the second rule about covenants. Y esa es la segunda regla acerca de los pactos. God always builds something for you before you can do anything for God. Será Dios construyendo algo para ti primero antes de que tú puedas hacer algo para Dios. God makes covenants. He determines what they're going to be.
Dios establece pactos, es Él el que determina cómo van a ser. And he always delivers before he commands. Y Él es el que primero liberta antes de dar mandatos. So he brought Israel across the Red Sea. Por ejemplo, Él sacó a Israel por medio del Mar Rojo And then he took them to Mount Sinai. y luego lo llevó al monte Sinaí. And so he says, David, you can't do anything for me Así que Él le dice a David, tú no puedes hacer nada para mí, because I've come to build your house. porque soy yo el que estoy aquí para hacer tu casa. God always acts first. Es Dios el que siempre actúa primero. And only then can we respond. Y solo entonces nosotros estamos en una posición para poder responder. But it gets more specific. Pero aún va más específico. Why cannot David not build the house? ¿Por qué David no era apto para construir esa casa? And you're not told here in this passage. Y no se nos dice en este pasaje. But in 1 Chronicles 17:6, Pero en Primera de Crónicas 17:6 we have the parallel passage. tenemos un pasaje paralelo. And it says very clearly, Y lo dice muy claramente. God says, David, you cannot build my house Dios dice, David, no puedes edificar mi casa because you are a man of war, porque tú eres un hombre de guerra, because you shed too much blood. porque has derramado mucha sangre. Now, David is God's great servant, Ahora, David es el gran siervo de Dios, but God says he's tarnished. pero Dios dice que él está deslustrado. He has shed too much blood by violence. Él ha derramado demasiada sangre con violencia. And God's temple is a holy place. Y el templo de Dios es un lugar santo. And in the Torah, the biblical law, Y en la ley de Dios, en la Torá, it tells us that there can be no violence in the house of God, nos dice que no puede haber violencia en la casa de Dios. that man's blood cannot be shed. Que la sangre del hombre no puede ser derramada. And so there's so much here that we don't understand, Así que hay mucho aquí que no entendemos, but in some way God is saying, David, you are unfit. pero de alguna manera Dios le está diciendo a David, David, no eres apto. You are a man of war, Eres un hombre de guerra and the only one who can build my house must be a man of peace. y el único que puede edificar mi casa es un hombre que sea un hombre de paz. So he says in verse 12, your son will build my house. Y por eso en el versículo 12 le dice, será tu hijo el que edifique mi casa. He will be a man of peace. Él será un hombre de paz. Now, we know to a degree he's talking about Solomon, Y sabemos hasta cierto punto que está hablando de Salomón. but there's a problem, Pero hay un problema. and that's why the prophets exist. Y es la razón por la cual los profetas existen. Because 400 years after Solomon would build a temple, Porque 400 años después de que Salomón hubiese construido el templo, the temple was going to get leveled. el templo fue arrasado. And at the end of the passage, 3 times in 2 Samuel 7, 3 times at the end of 2 Samuel Ok, 7, y 3 veces al final de 2 de Samuel 7, David says, you have promised that this will be a forever house. David le dice, tú has prometido que esta será una casa para siempre. And so the prophet Amos looks out, Y el profeta Amós dice, and he says, Y- God, you said forever, Dios, le dice, Dios, tú dijiste para siempre, but I don't see a temple. pero no miro un templo, I don't see your presence. no miro tu I see presencia. exile Lo que miro son and exiliados suffering. y sufrimientos. And Nehemiah rebuilds it. Y Nehemías lo reconstruye. And when they're finished, the people weep Y cuando lo termina, la gente llora. because they say, this temple is weak. Porque miran el templo y se dan cuenta que es un templo débil. It's not what it should be. No era lo que debía ser. And so they cry out, did God fail this covenant? Y entonces levantan su lamento preguntándose, ¿acaso Dios falló al pacto? He said, temple forever, Él dijo un templo para siempre and it's gone. y ya no está. And that's why when you turn to John chapter 1 in the New Testament, Y esa es la razón por la cual cuando vamos a Juan capítulo 1 en el Nuevo Testamento, John uses a very specific word. Juan utiliza una palabra muy específica. He says that the Son of God Él dice que el Hijo de Dios, has templed with man. Tabernacle, yeah, temple. I will need to create a word. That's fine. Él usa una palabra para decir el Hijo de Dios tabernaculizó
en medio de los hombres. Vivió como un tabernáculo en medio de los hombres. And in John chapter 2, Y luego en Juan capítulo 2, Jesus says, Jesús dice, I will tear down the temple, voy a destruir el templo and in 3 days I'll build it back up. y en 3 días voy a reconstruirlo de nuevo. And John adds a little interpretative comment. Y luego Juan agrega un pequeño comentario interpretativo And he says, Jesus was talking about his own body. en el que él explica que Jesús estaba hablando acerca de su propio cuerpo. And immediately you realize, Y de inmediato nos damos cuenta 2 Samuel 7:14, que segunda de Samuel 7:14, I will be a father to him, cuando dices seré un padre para él he will be a son to me, y será él un hijo para mí, he must be a man of peace, él debe ser un hombre de paz. was not about Solomon. No se trata de Salomón, Because Solomon's temple did not last. porque el templo de Salomón no duró. It's about the temple that is Jesus Christ's physical body. Se trata del templo que está constituido por el cuerpo físico de Jesús, That would be crushed que será quebrantado and reborn in 3 days. y habría de resurgir en 3 días. In other words, when Jesus' blood was spilled, En otras palabras, cuando la sangre de Jesús fue derramada, the man of peace tasted war. el hombre de paz probó la guerra. God the Father went to war on David's son. Dios el Padre fue a la guerra So that entre el hijo de David, So that you could know peace. para que él pudiera conocer, so that you- You could know peace. para que nosotros pudiéramos conocer la paz. And so the cross of Christ says to us, Así que lo que la cruz de Cristo nos dice, when you say, I don't understand cuando nosotros decimos, yo no entiendo why did you close that door? por qué cerraste esa puerta, Why did I lose this circumstance por qué perdí en estas or circunstancias, this person? o esta persona, When your life is suffering, cuando en tu vida hay sufrimiento you say, I don't understand. y dices, no entiendo. The message of Scripture is look at the cross, El mensaje de la Escritura es, mira hacia la cruz, because it is the foolishness of God, porque siendo la necedad de Dios, which is wiser than the wisest of men, que es más sabia que lo más sabio de los the hombres, pinnacle expression of covenant wisdom, la expresión que está en el pináculo de la sabiduría del pacto, and it says, you might not know what God is doing, y te dice, posiblemente no sepas lo que Dios está haciendo, but the cross of Christ pero la cruz de Cristo tells you that God is doing something, te dice que Dios está haciendo algo, because he did. porque Él lo hizo. All right, secondly and briefly, En segundo lugar y de manera muy breve, the covenant presence of God. la presencia del pacto de Dios. You see in verse 6 and 7 En los versículos 6 y 7, that since the time of the Exodus, God says, I've not dwelt in a house. y dice, desde el tiempo del Éxodo no he habitado en una casa. And so he tells us another reason why he won't let David build a temple. Y le está dando otra razón por la cual no habría de permitir a David construir un templo. And it's implicit. Y está implícita. He's saying, my people have been pilgrims. Le dice, mi pueblo han sido peregrinos, They were in exile. han sido And exiliados. so I picked a tent Y lo que yo tomé fue una tienda so that wherever my people go, para que donde fuera que mi pueblo vaya, I would be with them. yo pudiera estar con I ellos. need to be able to travel. Para estar listos de estar de viaje con ellos. Now, listen to what one commentator says about this. Ahora, escuchen lo que un comentarista dice sobre esto. Do you see what God is saying about himself? ¿Ves lo que Dios está diciendo acerca de sí mismo? He is the God who travels with his people. Él es el Dios que viaja con su pueblo In all their topsy-turvy, en todos sus ires y venires, here and there journeys and wanderings. de aquí para allá. Did his people live in tents? Ah, ¿acaso vive su gente en tiendas? So does he. Él también lo hace. Are they a pilgrim people? ¿Son ellos peregrinos? So he is the pilgrim God. Así que Él es el Dios peregrino. And that means that the third rule about the covenant Y eso a lo que nos lleva es a la tercera ley acerca de los pactos, regla acerca de los is pactos, that God makes unbreakable relationships with people
es que Dios establece relaciones inquebrantables con su gente. And if they're pilgrim people, Y si es un pueblo peregrino, he becomes the pilgrim God. Él se vuelve el Dios peregrino. I read an article recently from an Australian journal. Leí un artículo de una revista científica australiana hace poco About astrophysics. acerca de astrofísica, And this is what it said. y eso es lo que dice. It's our best guess Es nuestra mejor estimación that we know of about 70 sextillion stars. que nosotros conocemos acerca de 70 sextillones, para usar un término que no usamos nosotros, pero 70,000, that's 70,000 million. es 70,000 millones de millones de millones. And we have neutron stars in our galaxy Y tenemos estrellas de neutrones en nuestra galaxia that are nearly as large as planet Earth, que son muy cercanos en tamaño al planeta Tierra, that spin 600 times in a complete rotation que giran en su movimiento de rotación 600 veces every second. cada segundo. And in our solar system, En nuestro sistema solar, 99% of all matter el 99% de toda la materia is in the sun. está en el Sol. Only 1% of matter Solo 1% de la materia makes up the rest of the solar system. constituye el resto del sistema solar. And every single hour, Y cada hora, the sun gives enough energy to the earth el Sol brinda suficiente energía a la Tierra, that is more than the entire planet of human beings. que es más de lo que el planeta completo de seres humanos Burn an entire year. pueden consumir en un año completo. And that time is almost impossible for us to understand. Y el tiempo es algo para nosotros casi imposible de entender. So one day on Venus Un día en Venus is more than a year on Earth. es más que un año en la Tierra. And all of it is made up of subatomic particles, Y todo esto es hecho a partir de partículas subatómicas, which we now call the quantum field, las que son conocidas como el campo cuántico, which we basically know that we don't know anything about. del cual lo único que sabemos es que no sabemos nada acerca de él. Now, God is the maker of heaven and earth. Ahora, Dios es el creador de los cielos y la tierra. And he says, if my people are poor, Y es el que dice, mi pueblo es pobre, then I'm poor. entonces yo voy a ser pobre. And if my people sleep in tents, Mi pueblo duerme en tiendas, I sleep in a tent. yo voy a dormir en tiendas. And you see, that's God's covenant presence. Esa es la presencia pactual de Dios. His closeness is so close Su cercanía es tan cercana that we could use an almost inappropriate category for God. que casi que podemos atrevernos a usar categorías inapropiadas para Dios. We normally don't want to say this about God, Normalmente no queremos decir esto acerca de Dios, but it's almost as if God is so humble. pero es casi como decir que Dios es tan humilde. He wants to be so close to us Él quiere ser tan cercano a nosotros that he literally binds himself to us que Él literalmente se vincula a nosotros, se obliga a sí mismo a nosotros by eternal, unbreakable promises. a través de promesas eternas And inquebrantables. he swears them by his own self, Y Él jura por sí mismo, so they can't be broken. de modo que no pueden ser quebrantadas. So again, when you, like the psalmist, cry out, Así que cuando... when you- when you, like the psalmist, cry Ok, out, así que cuando usted, como el salmista, se lamenta, where are you? ¿dónde estás? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Why? ¿Por qué? Why did you do this to me? ¿Por qué me hiciste esto? Understand that Philippians 2 says Entienda que Filipenses 2 dice that when God saw his people, his human people, que cuando Dios ve a su pueblo humano, were ravaged que ha sido asolado by sin and death, por el pecado y la muerte, even when it's their fault, aun cuando es nuestra propia culpa, he says, if my people are struggling with sin,
Él dice, si mi pueblo está luchando con el pecado, then I'm going to go stand in their place. entonces yo voy y me voy a poner en su lugar. You see, the pilgrim God became the pilgrim God man. Así que el Dios peregrino se volvió el Dios peregrino hombre. He made himself nothing Él mismo se hizo nada so that he could journey with you para que él pudiera ir en este viaje con usted, to the point of taking on your ultimate problem. con el propósito de hacerse cargo de nuestro problema supremo. And so tonight, the Bible says if you have Así que esta noche lo que la Biblia nos dice es que si usted tiene al Hijo del pacto as your God, como su Dios, then you have the covenant presence of God. entonces usted tiene la presencia pactual de Dios And it will not leave you, y no te va a abandonar. not ever. Nunca. He's the pilgrim God. Él es el Dios peregrino. He will walk with you Él caminará con all the usted way to the end. todo el camino hasta el final. Now finally, Ahora para terminar, God's covenant love. ahora el amor pactual de He's Dios. got covenant wisdom. Hemos visto su sabiduría, He gives covenant presence. su presencia, And he is full of covenant love. ahora su amor. Now this is important because we're going to look at this the next 2 nights. Y ahora esto es importante porque vamos a estar en esto las próximas 2 noches. Because 2 Samuel 9 is all about covenant love. Porque 2 de Samuel 9 es acerca del amor pactual. And David and Bathsheba is all about covenant love. David y Betsabé es acerca de ese amor pactual. And so we'll come back to this. Así que vamos a regresar a esto. So I'll just be very brief. Así que voy a ser breve. Verse 15 Versículo 15 talks about God's covenant love. nos habla acerca del amor pactual de Dios. He says, "My steadfast love will not depart from my son." Lo que dice es, My steadfast yeah, love. steadfast love is a word hard to Whatever it mi amor eterno no los abandonará. And that is a very particular Hebrew word. Y así como es difícil en español, es una palabra particular en el hebreo. Yeah. Hesed. Hesed. H-E-S-E-D. En español sería J-E-S-E-D. And it's a unique word. Es una palabra única And it describes God's love for people que describe el amor de Dios por su pueblo, that he covenants with, con aquellos con los que Él ha establecido un pacto, even when they continue to break the covenant. aun cuando ellos continúan quebrantando el pacto. So here he's saying, I have Hesed love Así que lo que está diciendo aquí es, tengo ese amor Hesed for David's line, his sons. para la línea de David, para sus hijos. Now, this is where this covenant builds on the old covenant. Así que este pacto se basa en los otros pactos. The covenants always promise a people, Los pactos siempre prometieron un pueblo, a land for God's people, una tierra para este pueblo and God's presence. y la presencia de Dios. But here there are new things. Pero aquí hay cosas nuevas. So let me just show them to you really quickly. Así que permítame mostrárselos rápido. God has not said this in the other covenants. Dios no ha dicho estas cosas en los pactos, en los otros pactos. Verse 10, Versículo 10. violent men will no longer afflict my people. Los hombres violentos no van a afligir más a mi pueblo. Verse 14, I will be a father to David's son, and he shall be my son. Versículo 14. Seré un padre para el hijo de David y él será mi hijo. Verse 13, he will build a house for my name. Versículo 13. Él edificará una casa para mi nombre. Verse 16, his throne shall be forever. Versículo 16. Su trono será para siempre. Verse 15, I will never take my love away from him. Versículo 15. Nunca quitaré mi amor de él. These are new promises Estas son promesas nuevas that don't show up in the other covenant. que no se muestran en los otros pactos. And this is exactly what gets the prophets so upset. Y esto es lo que hizo que el profeta se molestara tanto. Because again, Porque otra vez, think about verse 10. piensa en el versículo 10. He says, I'm going to put my people in a place, Donde dice, pondré a mi pueblo en un lugar and violent people will no longer afflict them. donde los hombres violentos no los afligirán más. And you read the rest of the Old Testament. Y ustedes leen el resto del Antiguo Testamento. And 375 years after this, Y después, 375 años después de esto, all of northern Israel is destroyed. todo el norte de Israel fue destruido. And
415 years later, all southern Israel is destroyed. Y 450 años después, todo el sur de Israel fue destruido. And for 500 years, God's people are displaced. Y por 500 años, el pueblo de Israel fue desplazado. And the prophets say, where's the covenant? Y el profeta dice, ¿dónde está el pacto? Where's the God who made a promise? ¿Dónde está el Dios que hizo una promesa? Or verse 11, El versículo 11, he says, David, your house will be forever. donde le dice, David, tu casa será para siempre. There will always be a Davidic king on the throne. Siempre habrá un rey davídico sobre el trono. And 415 years later, Y 450 años después, go read about it in 2 Kings 25. 415 años después, en Segunda de Reyes 25, One of David's sons, uno de los hijos de David, Zedekiah, Sedequías, the king, el rey, takes Zedekiah out of his prison saca a Sedequías de su prisión and he kills all of his children. y mata a todos sus hijos And then he pulls Zedekiah's eyes out. y les saca sus ojos. And David's lineage seems to end. Y el linaje de David parece terminar. And the prophets say, but your son, David's son, will sit on the throne forever. Y el profeta dice, pero tu hijo, el hijo de David, habría de sentarse en el trono por siempre. And so just like today, people would say, Así que justo como hoy la gente diría, if God is so good, si Dios es tan bueno, then why does this happen? entonces ¿por qué estas cosas suceden? Either he's not truly good Ya sea que Él no sea realmente bueno or he's not powerful enough. o de repente es que no es suficientemente poderoso. And in verse 25, Y en el versículo 25, David had prayed. David, Yeah. David oró, Confirm forever the words you've spoken, God. confirma para siempre las palabras que has hablado, oh Dios. And so the Old Testament tension is, did he? Así que la tensión que hay en el Antiguo Testamento es, ¿lo hizo? Now, we saw John 1, Ahora, vimos Juan 1 but back to Matthew 1. y podemos ir de regreso a Mateo 1. In verse 1 of Matthew 1, En el primer versículo de Mateo capítulo 1, Matthew is connecting Matthew to Genesis. Mateo conecta el libro mismo de Mateo con Génesis. Because in Genesis, Genesis is made up of 10 genealogies. En Génesis está constituido por 10 genealogías. And the first word of the New Testament Y la primera palabra del Nuevo Testamento is, this is a genealogy. esta es la genealogía. And for 400 years, Y por 400 años the people wondered, la gente vagó. did the promises of God fail? La gente se preguntaba si las promesas de Dios habían fallado. And so the New Testament opens with verse 1, Así que el Nuevo Testamento comienza con el versículo 1 that this is the son of David. diciendo, este es el hijo de David. And it not only picks up 2 Samuel 7, Y no solo de 2 de Samuel 7, but Genesis 3:15. pero también de Génesis 3:15. And Matthew says, Y Mateo dice, how could God say forever? ¿cómo Dios puede haber dicho para siempre? And we flip a couple pages in Matthew, Y cuando volteamos algunas páginas en Mateo and Jesus Christ is baptized. y Jesús es bautizado, And what does God say? ¿y qué es lo que Dios dice? He says 2 Samuel 7:14. Segunda de Samuel 7:14. Behold, He aquí, I am a father to him. yo soy un padre para él, He is a son to me. él es un hijo para mí. This is my son. Este es mi hijo. This is the Davidic heir. Este es el heredero de This David. is the one I was talking about the whole time. Este es del que he estado hablando todo este tiempo. Now here's the last word. Aquí está la última palabra. This is hundreds of years in the making. Esto requirió cientos de años para desarrollarse. And all the promises of God are yes in Jesus Christ. Y todas las promesas de Dios son sí en Cristo Jesús. And that means when you say, God, what are you doing? Y esto significa que cuando tú dices, Dios, ¿qué estás haciendo? I've waited so long He esperado por tanto tiempo that the people of God, que el pueblo de Dios, after 400 years, después de 400 años, said, God,
What are you doing? Que se pregunta, ¿qué estás haciendo? Where is your wisdom? ¿Dónde está tu sabiduría? And what the gospel says is, Y lo que el Evangelio dice es, look at the cross. mire a la cruz. There's a black gospel song Hay una canción de Black Gospel in America en Estados Unidos called The On Time God. que se llama El Dios que está a tiempo. And it has a famous saying. Y tiene una frase famosa It says, He may not come when you want him, que dice, Él podría no llegar cuando tú lo deseas, but he's always on time. pero Él siempre llega a tiempo. And the cross says, Y la cruz dice, God may not be doing what you want him to do, Dios podría no estar haciendo lo que tú quieras que Él haga, but he is always the on time God. pero Él siempre es el Dios que está a tiempo. And so that's an invitation. Y esa es una invitación. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you for the covenant, Padre, te agradecemos por el pacto, for your covenant wisdom, por la sabiduría de tu pacto, presence, por tu presencia, and love, el amor, and that you come so close to us, y que te acercas tanto a nosotros, and that when we don't understand our lives, y que cuando no entendemos nuestras propias vidas, you are the on time God. tú eres el Dios que siempre está a And tiempo. so we just simply ask for faith tonight, Y solamente te pedimos por fe esta noche, that we would respond to your covenant que nosotros podamos responder a tu pacto with repentance con arrepentimiento, and love. con amor, And so we ask that you would change us, y te pedimos que seas tú cambiándonos make the gospel fresh y to que us, hagas el evangelio fresco para nosotros, because you have sent the Davidic son. porque tú has enviado al Hijo de David. And so we pray this in Christ's name. Y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amen. Amén.